La biodiversidad que hay en nuestro planeta es una de las características que lo hace único. Si ya es poco probable encontrar vida en otros lugares del universo, sería muy difícil que ésta se expresara de una forma tan rica y variada como lo hace en la Tierra. Con esa explosión inmensa de especies de tamaños, formas y colores distintos que han inspirado a artistas, filósofos y científicos, y que de hecho es la base de nuestra propia existencia. Pero no es solo estético el interés de la biodiversidad, sino útil. Es probable que actualmente sea, de hecho, nuestra mejor herramienta para evitar la siguiente pandemia. Desde el polo sur al polo norte, la diversidad de animales y plantas va aumentando y disminuyendo de manera natural, sin que eso suponga un peligro para ninguna de las especies que viven en esos ecosistemas. En las selvas tropicales hay más diversidad que en los polos debido a diferentes condiciones climáticas, como la temperatura. Pero si la pérdida de biodiversidad se debe a una perturbación brusca, como la que sucede cuando alteramos un hábitat natural, los efectos son muy negativos para la salud de las especies que ahí habitan, como nosotros. Las grandes pandemias, como la que estamos viviendo, emergen en este escenario de naturaleza alterada. Intenta pensar en la biodiversidad como si fuera un escudo de protección ante las enfermedades, que diluye los patógenos al perderse estos en una gran cantidad de especies que los mantienen a raya. Este efecto de dilución no es posible si solo una o pocas especies sobreviven en un entorno. Cuando degradamos un hábitat, este será colonizado por una o varias especies de rápido crecimiento, que al perder a los depredadores que controlaban sus poblaciones, facilitarán la expansión de unos pocos virus o patógenos de los que son portadores. Pero seguimos degradando el paisaje natural con monocultivos o plantaciones forestales, reduciendo la biodiversidad al mínimo. Tratamos a la fauna silvestre como alimañas y a la doméstica como productos de consumo. No sabemos cuándo sufriremos otra crisis sanitaria como esta, pero si seguimos reduciendo la biodiversidad de nuestro planeta y seguimos tratando a los animales de esta manera, no va a haber vacuna que nos libre de la siguiente pandemia.